Una charla más en este jueves que viene un tema muy interesante y viene una sorpresa que vamos a mencionar al final del tema. Pero le quiero dar la bienvenida a Dina Semch. ¿Qué tal, Dina? ¿Cómo vas? Hola Carmen, bastante bien, contenta del tema que vamos a hablar hoy porque es uno de esos temas que afecta actualmente a un montón de gente, un montón, montón. A ver, vamos a hablar hoy de ansiedad. Tal Exactamente, cual. exactamente. Fíjate que la ansiedad mucha gente cree que es esta emoción o un estado. No, realmente no, es un proceso que hace tu cerebro, tu sistema nervioso para ser exacto. Y realmente, si funciona bien, llamémoslo así, tiene la capacidad de hacernos sobrevivir como especie, porque precisamente está diseñado para que afrontemos situaciones que nuestro cerebro determina que son una amenaza. Y entonces en ese momento nos prepara para dos cosas, huir o enfrentar. Solo que todo esto implica un montón de cambios físicamente hablando. ¿Por qué? Porque una vez encendes ese botón de emergencia, por ejemplo, tu pupila se dilata, tu frecuencia cardíaca cambia, la irrigación se prioriza para ciertos órganos, se sacrifica un poco para otras, todos tus músculos se tensan, se encienden muchas glándulas que están usualmente apagadas, etcétera, etcétera. Son cambios que necesariamente debemos presentar para afrontar lo que les mencionaba, que es una amenaza. Pero cuando es una situación que realmente está ocurriendo, tiene un principio y tiene un final. Entonces, al llegar al final, lo que nuestro cerebro dice, bueno, ya se atendió esta amenaza, ya se resolvió, entonces venimos y hay otro botón que digamos que nos resetea y nos lleva al lugar donde estábamos al inicio físicamente. Ahí es cuando nos empiezan, por ejemplo, después de una emergencia, a temblar las piernas, cuando empezamos a sentir si nos golpeamos o si hicimos algún esfuerzo muy grande, etcétera, ¿Puede etcétera. desembocar también como en una crisis de pánico? No, porque esta es la ansiedad normal. Esta es la que necesitamos Ok. para sobrevivir. Ujú. Ahora viene esta ansiedad que es la que usualmente hace que la gente se acerque a buscar ayuda o que muchas veces también ande de médico en médico porque como les contaba, se presentan un montón de síntomas físicos que son respuesta a este mecanismo. Estómago, caída de pelo. Dolores de cabeza frecuente, Ujú. dolor de cuerpo. O sea, cosas que uno puede asociar con cualquier otra cosa menos con ansiedad. Exacto. Ujú. Entonces, la diferencia entre la ansiedad que les decía al principio, que es la ansiedad cuando funciona bien, y esta ansiedad que lleva a la gente a buscar apoyo psicológico, es que las personas que tienen un problema con la ansiedad, que muchas veces desembocan en ataques de pánico, como tú mencionaste, no están ante algo que está ocurriendo, que es esa emergencia, sino que constantemente tienen estos escenarios caóticos en su cabeza Ujú. a los cuales su cerebro está respondiendo. Entonces, estos escenarios caóticos no terminan, sino que cuando soltas uno es porque lo sustituiste con otro que es igual o peor que el anterior. Entonces, es como constantemente estar apretando el botón de emergencias que les mencionaba. Entonces, no hay un momento donde la ansiedad baja. Esto obviamente es como tener un vaso que debería estar vacío y que solo se debería llenar por segunditos para tener una emergencia todo el tiempo a la mitad. Entonces hace que cualquier situación que en efecto podría haber generado un subidón de estrés en alguien más, Rebalse. a ti te hace rebalsar en dos cuetazos, Ujú. por Ok. ejemplo. Entonces, en la ansiedad, muchas personas, o la gran mayoría, llegan a buscar ayuda por los síntomas que se presentan. Insomnio, taquicardias, problemas, por ejemplo, describen un peso enorme en el pecho que sienten que no les permite respirar o como que el aire no bajara lo suficiente. Muchos de ellos desarrollan ciertas conductas que se llaman conductas de evitación, por ejemplo, que son cosas prácticamente que dejas de hacer, situaciones en las que dejas de exponerte, lugares a los que dejas de ir, Ujú. rutas que dejas de recorrer por temor a que vaya a provocar ansiedad. Sin embargo, las conductas de evitación refuerzan el ciclo de ansiedad, porque tu cerebro termina creyendo que como está evitando eso, Ujú. que necesariamente sí es una amenaza, Ujú. entonces estás evitando la ansiedad. Eso refuerza todo el ciclo. Entonces, realmente la ansiedad puede llegar a ser como este circulito, esta espiral de eventos, que llega a ser hasta incapacitante para muchas personas, porque mientras menos hacen por la ansiedad,
menos son capaces de hacer después por la misma ansiedad. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, sabemos aquí, no es secreto para nadie, que de repente la seguridad en este país es bien compleja? O sea, es un problema social realmente. Entonces, viene una persona y empieza a cambiar de ruta todos los días. Un día está por un lado, otro día está por otro, otro día está por otro, y así. ¿En qué momento se da cuenta esta persona que puede llegar a ser ansiedad o piensa simplemente que nada más está cuidando de su seguridad? ¿Cómo funciona? ¿En qué momento se puede llegar a caer en eso? ¿O está dentro de los límites de lo creo habitual? Que viviendo donde vivimos, cambiar de ruta de manera periódica es sano. No solo sano, sabio. Sin embargo, si tú estás evitando, es que aquí no es ni siquiera tan fácil como cambiar, es evitando tal ruta, por ejemplo, tal ruta porque en esa ruta te contaron qué, o porque en esa ruta de repente se te acercó una moto por la izquierda y creíste que, empezás a evitar, porque solo pensar en esa ruta te hace sentir ansiedad. Y no importa si tenés que hacer una ruta que te toma 30 minutos más o aún dejar de ir a tu trabajo porque no hay otra ruta. Eso, por ejemplo, sí es ansiedad. Ok. O sea, son cosas que realmente dejas de hacer, no que cambias por otras. Muy bien, ok, bueno. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que deja de manejar a horas pico porque le da mucha ansiedad el tema del tráfico, pero no una ansiedad, pues obviamente a nadie le gusta el tráfico, pues sí, la gente se pone medio loca para manejar en este país, pero es algo mucho más allá de eso, es la sensación de que algo te va a pasar, que es una cosa que caracteriza mucho a la ansiedad, sin importar el estímulo que la desate, es que todo el tiempo tienen como esa sensación en el pecho de que algo malo va a ocurrir, pero no pueden decir qué. Ok, bueno, entonces ese fue un ejemplo, digamos, para describir a una persona ansiosa. También otro problema puede ser, por ejemplo, no sé, dejar de subir escaleras. Dejar de subir escaleras o de usar ascensores. Fíjate que es progresivo. Y yo creo que ese ejemplo de las escaleras y los ascensores es uno típico. Muchas veces tienen un repunteo de ansiedad adentro de un ascensor. Entonces dicen, no, es que lo que pasa es que el ascensor iba lleno, entonces me tengo que esperar al próximo que venga vacío. Entonces se esperan y van a los edificios y se esperan hasta que viene uno vacío. Y así lo mantienen un rato. Pero en una de esas te da ansiedad mientras vas en el ascensor vacío. Y entonces dice la persona, no. A ver, el problema aquí no es la gente, son los ascensores. Desde ahora en adelante, las escaleras. Entonces vas subiendo las escaleras y así te está un buen rato. Pero en una de esas te da ansiedad en lo que vas subiendo las escaleras. Poco a poco esto te va, como les decía, incapacitando. ¿Por qué? Porque pasaste de usar o de evitar ascensores muy llenos a evitar cualquier infraestructura de más de un piso. Y llegan al punto donde la ansiedad avanza tanto, o sea, donde es tanto el mismo miedo a las sensaciones asociadas con la ansiedad que se vuelve sumamente incapacitante. Pero fíjate que estos son los síntomas. Lo interesante de esto es que los síntomas son producto de las ideas. Realmente lo que tenés que tratar son las ideas. Los que nos están escuchando allá afuera pueden probar ahorita a tratar de ponerse tristes, por ejemplo, pero sin pensar en absolutamente nada ni evocar un solo recuerdo ni una sola imagen. Es imposible. Tenés que evocar una idea para poder sentir algo. Entonces lo mismo pasa con la ansiedad. Tenés cierta estructura de ideas que son las que generan este tipo de reacciones, porque esta estructura de ideas son las que le están primero poniendo como la viñetita de amenaza a las situaciones. El problema es que le pones la viñeta de amenaza a un montón de situaciones, no solo a las que realmente ponen en peligro tu vida. Ok, ya para culminar, que ya el tiempo se nos está agotando, rapidito, ¿cómo podemos llegar a tranquilizarnos de repente si tenemos un ataque de ansiedad? Fíjate que hay varias técnicas. Te soy bien sincera que ahorita es un poco difícil porque toman tiempo de entrenamiento y son cosas que funcionan muy bien cuando las ves de tú a tú. Son bien sencillas realmente, por lo menos para empezar con los síntomas. Y hay otras técnicas que son para las ideas. Pero de eso precisamente vamos a estar hablando en la charla de... bueno, no es este mes, sino que es el otro mes, pero como casi ya, porque es el 9 de julio, siempre el lunes a las 7 de la noche en el Hotel Vía Margarita, y en esta ocasión precisamente
vamos a hablar sobre ansiedad, vamos a hablar de qué consiste, vamos a hablar de cómo funciona y no solo qué puede hacer alguien que está sufriendo de ansiedad para empezar a trabajar por su parte, sino también qué pueden hacer las personas que están cerca de alguien que está con ansiedad. Perfecto, estamos entonces pendientes de las redes de Dina para más información. Seguimos nosotros acá con más música. Gracias, Dina. Hasta la próxima.